y compartir pantalla. Ya. Entonces, la ayudantía de hoy día tiene que ver, claro, con, primero, ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ya? Tanto coeficientes constantes, así homogéneas, y después vamos a ver algunas que se resuelven con el método de coeficiente indeterminado y otras con, con variación de parámetros, ¿ya? Y vamos a terminar la ayudantía con algunos ejercicios de integrales dobles, ¿ya? Bueno, vamos con esta primera pregunta que dice, resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ya? Entonces, la primera es y eh, prima prima más y prima menos 6i igual a 0, ¿ya? Bueno, lo primero que podemos notar es que es una integral, ¿cierto? Diferencial de segundo orden, porque aquí tiene una segunda derivada, y además que tiene coeficientes constantes, ¿cierto? Porque los valores que aquí multiplican a la función y son constantes, ¿ya? Entonces, esto lo podemos resolver, como es homogénea, a través de su polinomio característico, ¿cierto? Donde el polinomio característico está dado por, en este caso, m al cuadrado más m menos 6. Y esto es igual a 0, ¿ya? Aquí recordemos que este primer término cuadrático está relacionado con la segunda derivada, ¿ya? Este término lineal que aquí aparece, que tiene exponente 1, está relacionado con esta primera derivada, mientras que este elemento constante, que está aquí multiplicada por, es como si fuera un m elevado a 0, ¿cierto? Está relacionado con este término de acá que es como una derivada de orden cero, ¿cierto? O sea, la función misma, ¿ya? Y claro, aparece el menos 6 porque ese término está multiplicado por menos 6, ¿ya? Entonces eso lo igualamos a cero y lo que queremos hacer es resolver, encontrar las raíces de esta ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Encontramos primero dos valores que sumados den 1, como está multiplicando aquí el m, y multiplicados den menos 6. Vemos que los dos valores que cumplen ese requisito son 3 y menos 2, ¿cierto? Porque 3 menos 2 es 1 y 3 por menos 2 es menos 6. Así que tenemos aquí que podemos factorizarlo como m más 3 y m menos 2. Y esto es igual a 0. Entonces aquí ya encontramos las dos raíces, ¿cierto? M1 va a ser igual a menos 3 y em, y M2, aquí lo voy a poner O, porque no pueden ser soluciones al mismo tiempo, ¿cierto? O es una o es la otra. Entonces, M2 es igual a 2. Ahí ya tenemos las dos soluciones, ¿cierto? Bueno, este primer caso en el que las soluciones de la ecuación de segundo grado son reales y distintas, nos da la siguiente solución de la ecuación diferencial. Y de x va a tener la forma constante 1 por e elevado a la primera solución, ¿ya? O a una solución, cualquiera, una de las dos soluciones, en este caso menos 3 por x, más una constante 2 por e elevado a la otra solución por x, ¿ya? Entonces aquí, como es una ecuación de segundo grado, de segundo orden, perdón, aparecen dos constantes, ¿cierto? Si recuerdan, cuando trabajábamos con ecuaciones lineales de primer orden, no aparecía una sola constante, ¿cierto? Que nosotros a través de algún valor inicial que nos entregaran, nosotros podíamos encontrar. Entonces, en este caso, como son de segundo orden, nos aparecen dos constantes y para encontrarlos necesitaríamos dos condiciones, ¿ya? Dos condiciones iniciales para poder encontrar cada una de las constantes, ¿ya? Si no nos entregan las condiciones, como es en este caso, nos quedamos con esta solución, que es la solución general, ¿ya? Entonces, esta sería la solución en este caso. Ahora veamos el ejercicio B. Dice, y prima prima menos 6 y prima más 9 y es igual a 0, ¿ya? Vemos de nuevo que es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, ¿cierto? Así que encontramos el polinomio característico, que sería m al cuadrado menos 6m más 9, y esto lo igualamos a 0, ¿cierto? Bueno, resolviendo esto podemos ver que esto lo podemos factorizar como un cuadrado de binomio, ¿cierto? Con m menos 3 al cuadrado igual a 0, ¿cierto? Por aquí da m al cuadrado, menos dos veces este, pero este queda menos 6m más este al cuadrado. Entonces ahí está bien. Y ya vemos entonces que tenemos esto una solución
que es m igual a 3. En realidad son dos soluciones reales, pero iguales, ¿ya? Que es el m igual a 3. Entonces, en este caso, la solución de la ecuación va a tener la siguiente forma. Va a tener constante 1 por e elevado a esta solución por x, más constante 2, y aquí aparece un x por e elevado a la solución de nuevo por x. ¿Ya? Este es el caso en el que la ecuación de segundo grado nos entrega una sola solución, ¿ya? Que también se suele decir como dos soluciones reales e iguales, ¿ya? En el caso anterior eran dos soluciones reales y distintas, ¿ya? Menos 3 y 2. Y en este caso son dos soluciones reales e iguales, que es m igual a 3, ¿ya? Entonces, en este caso tiene esta forma. C1 por e elevado a la solución por x más C2 por x e elevado a la solución por x, ¿ya? Ahora vamos con el último ejercicio, C, ¿ya? Aquí me gustaría que ustedes me dijeran cuál es el polinomio característico de esta ecuación, ¿ya? A ver si me pueden ayudar. Según lo que vimos en los dos anteriores, ¿cómo quedaría el polinomio característico de esta ecuación de acá? M cuadrado menos ¿Sí? 4m más ¿Sí? 5 igual a 0. Muy bien, sí. Precisamente como dice el compañero, aquí m cuadrado, ¿cierto? Que está relacionado con la segunda derivada, menos 4m, que está relacionado con esa primera derivada, y más 5 relacionado con esa derivada de orden cero, ¿cierto? O sea, dejar la función como está. Esto igual a cero. Entonces, resolvemos esto, ¿cierto? Vamos a resolverlo a través de de la ecuación cuadrática, ¿ya? La fórmula explícita quedaría m 1,2 igual a menos b, ¿cierto? Quedaría menos menos 4, o sea, 4 más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 16, menos 4 por 1 por 5, ¿cierto? O sea, 20. Dividido en 2 por 1, 2. Ya, esto sería igual a 4 más menos la raíz de 16 menos 20 son menos 4 dividido en 2, ¿ya? Y aquí entonces nos quedaría 4 dividido en 2 son 2 más menos. La raíz de menos 4 es 2i, ¿cierto? Porque la raíz de 4 es 2 y nos queda un raíz de menos 1 que es i. Entonces quedaría aquí 2i. Y aquí vemos entonces que las soluciones de esta ecuación de segundo grado son dos soluciones complejas, conjugadas, ¿cierto? Entonces, en este caso, la solución de la ecuación diferencial va a tener esta forma. Va a ser e elevado a la parte real de las soluciones, ya que va a ser, en este caso, 2, ¿cierto? Esta es la parte real, quedaría entonces 2x por c1 por el coseno de la parte imaginaria. No, aquí me equivoqué. Era raíz de menos 4 es 2i, ¿cierto? Pero como está dividido en 2, es 1. Quedaría 1 solamente. Entonces quedaría 2 más menos i. Ahí sí. Entonces quedaría coseno de la parte imaginaria, ¿cierto? Que es lo que está multiplicando aquí al i, o sea, 1 por x más c2 por el seno de la parte imaginaria de nuevo por x, ¿ya? Y así quedaría entonces. Aquí igual puede generar a veces confusión que el signo de lo que aquí está multiplicando, ¿cierto? Porque aquí tenemos un más y un menos. Entonces, como, ¿cuál me tomo? ¿Qué parte imaginaria? ¿O la positiva o la negativa? En realidad es bastante indistinto, porque si ustedes colocan, por ejemplo, la negativa acá o acá, el coseno, como es una función par, el coseno de menos x es lo mismo que el coseno de x. ¿Ya? Así que esto no cambia. Y acá el seno de menos x es lo mismo que menos seno de x. ¿Ya? Pero ese menos que aparece ahí se lo come la constante, entonces puede quedar como más otra constante por el seno de x, donde esa constante es igual a esta constante negativa, ¿ya? Entonces al final da lo mismo cuál de ustedes dos se tomen. Uno como que siempre se considera la parte positiva porque eh, evita hacer esos pasos posteriores, pero al final es lo mismo, ¿ya? Y así quedaría entonces la solución en este caso en que las raíces de la ecuación de segundo grado son eh, complejas, ¿ya? Son complejas conjugadas. ¿Se entendió? Esto al final no es más que como un
desarrollo de cada uno de los distintos casos que se podrían llegar a encontrar al resolver una ecuación de segundo orden de coeficientes constantes. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, genial. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. La pregunta 2, que dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial utilizando el método de coeficientes indeterminados. Entonces la ecuación diferencial es y' menos 8y' más 20y es igual a 100x al cuadrado menos 26 por x por e elevado a x. ¿Ya? Bueno, cada vez que nos encontramos con una ecuación de este tipo, una ecuación diferencial de segundo orden y que no es homogénea, como en este caso, ¿cierto? Homogénea es cuando aquí está igualado a cero, ¿cierto? Aquí tenemos que no está igualado a cero. Tenemos que escribirlo de esta forma. La solución de la ecuación que nosotros estamos buscando va a estar compuesta por dos funciones. Ya una que va a ser la solución de la ecuación homogénea, o sea, de esto igualado a cero, más una solución particular de la ecuación. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se resuelve cada una de ellas. ¿Ya? Primero resolvamos la ecuación homogénea. ¿Cómo quedaría? La ecuación homogénea es y' menos 8y' más 20y igual a cero, ¿cierto? Es igualar el lado izquierdo a cero, ¿ya? Entonces nos queda una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes, ¿cierto? Tal y como los que habíamos trabajado hasta ahora. Así que encontramos el polinomio característico que sería m cuadrado menos 8m más 20 igual a cero, ¿ya? Aquí encontramos las soluciones ya de la ecuación. Voy a quedar m1, m2 es igual a menos b, que sería 8 más menos la raíz de 8 menos 8 al cuadrado, que sería 64, menos 4 por a por c, sería 4 por 20, serían 80, dividido en 2a, que sería 2 por 1. Y esto es igual entonces a 8 más menos la raíz de 64 menos 80 son menos 16 dividido en 2. Y esto sería igual entonces a 8 medios es 4 más menos la raíz de menos 16 es 4y dividido en 2 es 2y. Ya, entonces estas serían las soluciones que como vemos son complejas conjugadas, ¿cierto? Así que nos quedamos, bueno, con el último caso, ¿cierto? En donde la solución de esta ecuación homogénea va a ser igual a e, ¿cierto? Elevado a la parte real, que sería eh, 4, 4 por x, por aquí c1, por el coseno de la parte imaginaria, que en este caso es 2, por x, más c2 por el seno de la parte imaginaria, que es 2 por x. ¿Ya? Y esa sería entonces la ecuación de la solución homogénea, perdón, la solución de la ecuación homogénea, ¿ya? Ahora vamos a encontrar una solución particular, ¿cierto? Y aquí es donde tenemos que utilizar lo que nos piden en el ejercicio, que es coeficientes indeterminados, ¿ya? Entonces, tenemos que la ecuación es esta, y el objetivo de coeficientes indeterminados es encontrar alguna expresión tal que al derivarla dos veces y al reemplazarla acá al final, al reemplazar esa solución particular que nosotros proponemos en este lado, al lado izquierdo, nos dé algo que tenga términos parecidos a los de este lado de la ecuación, ¿ya? De tal manera que lo que uno trata de hacer es encontrar esos coeficientes indeterminados, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se hace. En este caso tenemos un 100x al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que vamos a proponer nosotros para la solución particular es esto. Y p de x va a ser igual a x al cuadrado más bx más c, ¿ya? Aquí estos términos van apareciendo dependiendo del orden que aquí tenga el polinomio, ¿ya? Si fuese, por ejemplo, un término cúbico, entonces sería ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d.
¿ya? Y así van apareciendo los términos, ¿ya? Y aquí tenemos un x por e elevado a x, entonces lo que nosotros le vamos a sumar acá va a ser un d por e elevado a x más un e por x elevado a x, ¿ya? De nuevo, es porque aquí aparece el x elevado a x. Si aquí apareciera, por ejemplo, un x al cubo por e elevado a x, entonces los términos que aquí tendríamos que sumarle sería alguna constante por e elevado a x más otra constante por x e elevado a x más otra constante por x al cuadrado e elevado a x más una última constante por x al cubo e elevado a x, ¿ya? Y así a medida que van apareciendo, ¿ya? También, por ejemplo, se podrían encontrar con que aquí al lado derecho aparece un seno o un coseno, ¿ya? En ese caso, habría que sumarle también una constante por coseno más otra constante por el seno, ¿ya? Y así. Uno igual se puede encontrar tablas de qué funciones considerar para la solución particular en Internet, ¿ya? Así que no es muy difícil. Em, ya. Entonces tenemos que esta es nuestra propuesta de solución particular. Como lo que queremos es reemplazar esta solución en este lado, al lado de izquierdo de la ecuación, entonces necesitamos, por un lado, la primera derivada y la segunda derivada, ¿cierto? Así que calculémosla. ¿Cómo quedarían? Y p' de x, que sería la primera derivada, ¿cierto? Va a ser igual a 2ax más b, aquí este se va y quedaría entonces la derivada de este, que es más d por e elevado a x. De aquí quedaría la derivada de este, que es la derivada de un producto, ¿cierto? Quedaría más e elevado a x, ¿cierto? Porque sería la derivada del primero, que sería 1 por los segundos sin derivar, más por la derivada del segundo la derivada del segundo por el primero sin derivar, que sería x elevado a x. ¿Ya? Y ahora calculamos entonces la segunda derivada, y prima de x, y esto sería igual a 2a, este se va, y quedaría entonces más de elevado a x, más elevado a x, más, y aquí derivamos nuevamente, quedaría e por elevado a x más x elevado a x, ¿ya? Aquí, si llegan a encontrar que me equivoqué en alguna parte, por favor díganme, porque igual es largo el cálculo que uno tiene que hacer en coeficiente indeterminado, ¿ya? Entonces, no es difícil que uno se equivoque, ya en cualquier parte, así como que, o a lo mejor me comí una constante, o a lo mejor no derivé bien, así que... Y eso al final, ese error uno lo va arrastrando hasta llegar al final del ejercicio. Así que más vale darse cuenta en un principio. Así que de nuevo, si me llego a equivocar, ustedes notan que me comí algo o me faltó algo en alguna parte, me dicen nomás para corregirlo, ¿ya? Aquí esto quedaría 2a más de x, esto lo podemos sumar y quedaría más 2 por x más x x, ¿ya? Y ahora reemplazamos esto en la ecuación, ¿cierto? Que es y' menos 8y' más 20y. Entonces quedaría y', que sería esto de acá, o sea, 2a más d x más 2 x más x por e elevado a x, menos 8 por la primera derivada, ¿cierto? Que sería la que encontramos acá, quedaría entonces 2ax más b más dx más x más x x. Más 20 veces la función sin derivar. Quedaría entonces más 20 por ax al cuadrado más bx más c más dx más ex x. Y esto, como nosotros estamos proponiéndolo como solución de la ecuación, entonces tiene que ser igual al lado derecho, ¿cierto? Que es 100x al cuadrado menos 26x elevado a x. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, primero es desarrollar esto. Quedaría 2a más de x más 2e elevado a x más ex
elevado a x. Aquí multiplicamos, quedaría menos 16ax menos 8b menos 8d elevado a x menos 8e elevado a x menos 8x elevado a x más 20a elevado a x al cuadrado más 20bx más c más, perdón, más 20c más 20d elevado a x más 20x elevado a x. Y esto es igual a 100x al cuadrado menos 26x elevado a x. Ya. Ahora lo que hacemos es factorizar, ya tratar de juntar todos los términos semejantes ya para poder igualarlo después con lo que está al lado derecho de la ecuación. Entonces, por ejemplo, juntemos primero los x al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? ¿Dónde tenemos x cuadrado? Aquí tenemos 1. 20 a x al cuadrado, y ese es el único que tenemos, ¿cierto? Así que lo cancelamos aquí. Más. ¿Qué otro? El x. Ya busquemos los x. Aquí tenemos un x. Menos 16a. Entonces quedaría menos 16a. Donde hay otro x. Acá. Más 20b. Donde hay otro x. Ya, esos son todos. Entonces esto por x. Ahora los términos constantes quedaría más. Aquí tenemos uno. 2a. 2a. Aquí tenemos otro. Menos 8b. Menos 8b. Aquí tenemos otro más 20c. Más 20c. Ya, y eso. Y esto es constante, así que no queda multiplicado por nada. Más. Ahora los elevado a x. Aquí tenemos uno, quedaría d. Aquí tenemos otro más 2e, que sería este de acá. Aquí tenemos otro menos 8d. Menos 8d. Aquí tenemos otro menos 8e. Más 20d. Y eso sería todo. E elevado a x. Más. Y los últimos términos que nos quedan, que sería esto de acá. Sería e menos 8e y más 20e por x elevado a x. Y esto tiene que ser igual a 100x al cuadrado menos 26x elevado a x. Ya. Bueno, yo sé que estos ejercicios son largos, ya tienen muchos términos, de hecho son una característica de los términos de coeficiente indeterminado, así que siempre tienen que tener mucho cuidado cuando lo están desarrollando, ¿ya? De que estén haciendo todos los pasos bien. Entonces aquí vamos igualando término por término, ¿ya? Entonces tenemos aquí un x al cuadrado, ¿cierto? Y aquí tenemos un x al cuadrado, o sea que los coeficientes que lo multiplican también tienen que ser iguales, entonces nos queda 20a tiene que ser igual a 100, ¿cierto? Vamos a hacernos ahora un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos, aquí no aparece x, ¿cierto? Un x solo. Aquí sí aparece, o sea que esto que lo multiplica tiene que ser 0. Aquí tenemos entonces que menos 16a más 20b es igual a 0. Aquí tampoco aparece un término constante, así que esto de acá, 2a menos 8b más 20c tiene que ser igual a 0, ¿ya? Acá tampoco nos aparece un e elevado a x, así que esto que está acá tiene que ser igual a 0. Esto que está acá es 20 menos 8 son 12 más d son 13, entonces serían 13d, y aquí sería 2e menos 8e son menos 6e. Menos 6e tiene que ser igual a 0. A ver, déjenme verificar. Ya 7. Y por último, este término que está acá,
x por e elevado a x tiene que ser igual a este, o sea que esto que lo multiplica tiene que ser igual a menos 26. Aquí tenemos e menos 8e más 20e, eso es 13e, tiene que ser igual a menos 26, ¿ya? Y aquí, como les dije, tenemos un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, ¿ya? Aquí tenemos 20a es igual a 100, o sea que a tiene que ser igual a 100 dividido en 20, que es 5. Aquí podemos reemplazar este a en la segunda y nos queda menos 16 por a, que sería menos 16 por 5, o sea, menos 80, más 20b tiene que ser igual a 0, o sea que b tiene que ser igual a 4, ¿cierto? Porque pasamos el 80 para acá sumando y quedaría 80 dividido en 20, o sea, 4. Ya tenemos los valores de a y de b. Ahora podemos reemplazar estos valores en la tercera ecuación y nos quedaría 2 por a, que sería 2 por 5, o sea, 10, menos 8 por 4, que sería 32, más 20c es igual a 0. O sea, aquí 10 menos 32 son menos 22, pasa para el otro lado sumando, quedaría más 22 dividido en 20, entonces quedaría que c es igual a 22 dividido en 20, que es lo mismo que 11 dividido en 10. ¿Ya? Ya tenemos los valores de a, b y c. Vamos ahora con d y e. De la última ecuación, nosotros podemos ver que e tiene que ser igual a menos 2, ¿cierto? Porque pasamos el 13 dividiendo y nos queda menos 2. Y ahora podemos reemplazar esto en la anterior y nos queda que 13d menos 6 por menos 2 sería más 12, tiene que ser igual a 0. O sea que d tiene que ser igual a menos 12 dividido en 13. Menos 12 dividido en 13, ¿ya? Y ahora entonces tenemos todos los valores de a, b, c, d y e, que podemos reemplazar en nuestra propuesta de solución particular, que dijimos que era ax al cuadrado, o sea, sería 5 por x al cuadrado, más bx, que sería más 4x, más c, que sería más 11 sobre 10, más d por e elevado a x, que sería menos 12 sobre 13 e elevado a x, más e por x elevado a x, o sea, sería menos 2x elevado a x, ¿ya? Y finalmente, porque no nos piden la solución de la ecuación en particular, sino la ecuación, perdón, la solución de la ecuación general, quedaría entonces que la solución general y de x va a ser igual a, recordemos, la solución de la homogénea y h de x más la solución particular que acabamos de encontrar, ¿cierto? La solución de la homogénea era em, e elevado a 4x por c1 coseno de 2x más c2 por el seno de 2x. Esa sería la homogénea, y aquí quedaría la particular, más 5x al cuadrado, más 4x, más 11 sobre 10, menos 11, perdón, menos 12 sobre 13, e elevado a x, menos 2x elevado a x. Y esa sería entonces la solución em, la solución general de la ecuación. Ya si ustedes reemplazan esto dentro de la ecuación diferencial, deberían llegar a lo mismo que aparece aquí al lado derecho. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda en alguna parte? Sí, ahí me quedó una duda con la solución particular. Dime. Sí, ¿cómo se propuso o se encontró lo de la x cuadrada más Esto de acá, bx esta más... forma, claro, tiene que ver con lo que aparece al lado derecho de la ecuación, ¿ya? Como aquí tenemos un 100x al cuadrado, entonces tenemos que desarrollar los términos polinómicos desde el x al cuadrado hasta el término constante, ¿ya? Entonces van a ir apareciendo ax al cuadrado, porque es el que aparece aquí, más bx más c, ¿ya? Si apareciera un x a la n acá, entonces debería aparecer ax a la n más bx a la n menos 1 y así ir bajando hasta llegar al término constante, ¿ya?
Así obtuvimos los primeros tres. Esto de acá. Y este de acá, x por e elevado a x, me dice que me tienen que aparecer estos términos de e elevado a x y x e elevado a x. Que si te fijas, de hecho, tiene un parecido con lo de la pregunta uno, que sería en el ejercicio 2 acá. Porque las soluciones también tenían esta forma. Las soluciones también tenían esta forma. Que sería aquí la exponencial más x por la exponencial, ¿ya? Entonces sería lo mismo en este caso. Quedaría una constante por la exponencial más otra constante por x por la exponencial. Si aquí les hubiese aparecido un x al cubo por e elevado a x, entonces le tendría que haber aparecido, no sé, un d e elevado a x más un x e elevado a x más un f x al cuadrado e elevado a x más un g por x al cubo e elevado a x. ¿Ya? La cosa es que van a ir apareciendo hasta llegar al término que te aparece al lado derecho de la ecuación. ¿Ya? Porque de nuevo, la idea es que al ir derivando esta cosa según lo que aparece al lado izquierdo, te van a ir apareciendo estos términos de acá. ¿Ya? Y que al final tú vas a igualar a los términos que aparecen al lado izquierdo y ahí tú vas a encontrar estos coeficientes de E, F y G. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, me quedó más claro. Ya, Gracias. genial. ¿Alguna otra duda? Ya, si no, entonces hacemos con la pregunta 3, que también tiene que ver con ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ya? En este caso dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial utilizando el método de variación de parámetros, ¿ya? Entonces tenemos de nuevo y' más i igual ahora a un secante de x, ¿ya? De nuevo, como es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, vamos a resolverlo así. Y de x es igual a la solución homogénea más una solución particular, ¿ya? Entonces primero encontramos la solución de la ecuación homogénea. Uy, homogénea. La ecuación homogénea en este caso es y' más i igual a 0, ¿cierto? Donde quedaría entonces m al cuadrado más 1 es igual a 0, o sea que m, en este caso 1 y 2, va a ser igual a más menos i, ¿cierto? Porque aquí quedaría m al cuadrado igual a menos 1, entonces quedaría que las soluciones serían estas dos soluciones imaginarias, ¿cierto? Más menos i. Y con eso entonces la solución de la ecuación homogénea va a ser e elevado a la parte real, que es en este caso 0, ¿cierto? Entonces quedaría elevado a 0 es 1, C1 por coseno de la parte imaginaria, que quedaría 1 por x más C2 por por seno de la parte imaginaria, que sería 1 por x. ¿Ya? Quedaría así. Esa sería la solución de la ecuación homogénea. Y ahora vamos entonces con la solución de la ecuación particular. Particular. ¿Ya? Bueno, así como en el caso anterior, en el caso de coeficientes indeterminados, uno proponía una solución particular, una forma de la solución particular. Aquí hacemos lo mismo, ¿ya? Decimos que la solución particular va a tener cierta forma, ¿ya? Donde esta forma va a estar dada por la siguiente expresión. Va a ser u1 de x, ¿ya? Una función por, en este caso, coseno de x, ¿ya? Más u2 de x por el seno de x, ¿ya? No es siempre es coseno seno, eso depende de lo que les haya dado en la solución de la ecuación homogénea. Ya en este caso son coseno y seno, entonces acá colocamos coseno seno, ¿ya? Si se fijan aquí el u1x es como si fuera esta constante, solamente que no es constante, es una función. ¿Ya? Y aquí este u2 es como si fuera este c2, pero de nuevo no es una constante, sino que es una función, ¿ya? Si hubiésemos estado en este caso,
por ejemplo, hubiese quedado que la solución particular tendría la forma u1 de x por esto más u2 de x por esto de acá, por la segunda. ¿Ya? Y lo mismo con este de acá. Tendríamos que u1 de x sería 1 de x por esto más u2 de x por esto de acá. ¿Ya? Ya, pero ahora nos encontramos en este caso. U1 vale, perdón, u1 de x por coseno de x más u2 de x por seno de x. ¿Ya? A esto, así por ponerle un nombre solamente, lo voy a llamar i1 de x y a esto de acá lo voy a llamar i2 de x. Ya, entonces, lo que nosotros queremos encontrar es la solución particular, ¿cierto? O sea que queremos encontrar los valores de u1 de x y u2 de x, ¿cierto? Para eso, en primer lugar, necesitamos calcular el Wronskiano, ¿ya? El Wronskiano, que es W de i1, i2, ¿cierto? En este caso i1 es coseno, i2 es seno, está dado por lo siguiente. Es el determinante de una matriz, ¿ya? Sería una matriz que en la primera fila tiene los valores i1 e i2, o sea, sería aquí coseno de x, seno de x. Y en la segunda fila tiene las derivadas de estas funciones. Sería entonces la derivada del coseno es seno de x y la derivada del seno es menos coseno de x. Y esto sería entonces, como estamos calculando el determinante, sería no, perdón, aquí me equivoqué. Sí, no me estaba dando y era por eso. Claro, la derivada del coseno es menos seno, ahí sí. Y la derivada del seno es coseno, ya ahí sí. Entonces quedaría coseno por coseno es coseno cuadrado de x, quedaría entonces más, perdón, menos seno por menos seno, eso es más seno cuadrado de x. Pero esto es igual a 1. ¿Ya? Entonces el Wronskiano en este caso vale 1. ¿Ya? Y ya teniendo el Wronskiano podemos calcular los valores de u1 y u2. u1 de x va a ser igual a menos la integral de eh, i2, ¿ya? i2, que en este caso es seno de x, por la función que aparece al lado derecho de la ecuación, que es secante de x, secante de x, dividido en el Wronskiano, ¿ya? Que es 1 por dx, ¿ya? Pero esto es igual a menos la integral de seno de x por el secante, que el secante es 1 sobre coseno de x, entonces sería dividido en coseno de x, ¿ya? Y aquí tenemos el coseno, y además tenemos la derivada del coseno que está arriba, seno de x. Entonces la integral de esto sería menos logaritmo natural del coseno de x. Ya, porque si se fijan, si derivamos esto, aparece 1 sobre el coseno de x por la derivada del coseno, que es seno. em, Claro, y aquí quedaría entonces positivo, porque quedaría 1 sobre coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno, y aparece el menos de acá afuera. Ahí estamos. Y bueno, le debería sumar una constante aquí, pero no se la agrego porque la constante de la ecuación, de la solución, aparece acá, C1 y C2, ¿ya? Así que por eso simplemente la omito, pero tenga siempre presente que cuando resuelven una integral indefinida, debería aparecer una constante, ¿ya? Y ahora calculamos U2. U2 de x es igual a la integral, ahora sin el menos, ¿ya? De i2, perdón, i1, porque estamos calculando u2, entonces sería i1 coseno de x por la función f, que es lo que está al lado derecho de la ecuación, o sea, secante de x, dividido en el Wronskiano, que es 1 de x. Entonces, esto sería igual a la integral de coseno por 1 sobre coseno, que es se cancelan ambos, ¿cierto? Y quedaría 1 de x. La integral de 1 de x es x, ¿ya? Y eso sería entonces. Entonces encontramos u1 y u2 y por lo tanto la solución particular va a tener la forma u1, que es
logaritmo natural del coseno de x por coseno de x más u2, que es x por el seno de x. Y ya teniendo la solución particular y la solución homogénea explícitas, podemos ver que entonces que la solución general de la ecuación va a ser igual a la solución de la homogénea más la solución particular, que en este caso son C1 por coseno de x más C2 por el seno de x, más, y la solución particular que sería logaritmo natural del coseno de x, coseno de x, más x por el seno de x. ¿Ya? Y eso sería entonces resolver la ecuación a través del método de variación de parámetros. Si se fijan, es como que tenemos por lo menos algo más concreto, ¿ya? Como que tenemos una fórmula con la que podemos calcular U1 y U2 de manera explícita, ¿ya? A diferencia del caso de coeficientes, del caso de coeficientes indeterminados, en el que uno tenía que proponer una, una solución particular, ¿cierto? Y después de eso encontrar los coeficientes, ¿ya? Así que ahí, bueno, ustedes pueden ver cuál les convenga más ocupar en tal o cual ocasión, ¿ya? Aquí la dificultad que podría aparecer es que estas integrales que aparecen acá de U1 y U2 sean no tan fáciles de calcular, ¿ya? Así que, de nuevo, ahí tienen que ver, dependiendo del ejercicio, cuál es el que les conviene utilizar, si el coeficiente es indeterminados o el de variación de parámetros, ¿ya? A menos que se lo pidan explícitamente, a menos que le digan, como en estos casos, ocupe este o ocupe este otro método, ¿ya? ¿Quedó alguna duda con este ejercicio? ¿Se entendió? Sí, ya ahí está. Ese es cierto. Sí, gracias. Genial. Ya, y entonces esto sería los ejercicios de ecuaciones diferenciales, ya de segundo orden. En cualquier caso, si quieren ver más ejercicios, la ayudantía antepasada también se trató de ecuaciones diferenciales, ya ecuaciones diferenciales de segundo orden, y vimos también algunas de primer orden con el caso de ecuaciones de Bernoulli y de Riccati, ya. Así que, de nuevo, pueden revisar esa ayudantía por si quieren más ejercicios, ya. Ahora pasamos a el tópico de integrales dobles, ya. También. La semana pasada se hizo una ayudantía de integrales dobles en los que abordamos en primera instancia la definición de la integral doble, ¿ya? Así que si alguno no la tiene tan clara todavía, ahí puede revisar esa ayudantía. Eh, Al principio dimos la definición y después hicimos un ejercicio relacionado con esa definición, ¿ya? Así que, de nuevo, pueden revisarla y por si necesitan clarificar alguna cosa. Entonces vamos con este primer ejercicio. Dice, evalúe el valor de verdad de la siguiente afirmación. Si f es una función continua sobre el intervalo 0,1, entonces, y aquí dice, la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 de f de x por f de y de x es igual al cuadrado de la integral entre 0 y 1 de f de x en dx. ¿Ya? Y nos piden justificar la respuesta. Viéndole así, dándole un vistazo así súper a la rápida, súper por encima. ¿Qué creen ustedes acerca de esta afirmación? ¿Que podría ser verdadera? ¿Podría ser verdadera o tajantemente es así falsa? ¿Qué creen ustedes? Sin miedo a equivocarse, si aquí es como, de nuevo, es como la intuición, ¿ya? ¿Qué es lo que dice su intuición acerca de esta afirmación? ¿Qué es falsa? Que es falsa, ya. Vamos a ver si es que cómo no está funcionando la intuición en este momento, ¿ya? Em, Dice la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 de f de x, f de y de x, ¿ya? Partamos desarrollando este lado de la expresión, ¿ya? Tenemos la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 de f de x por f de y en dx, ¿ya? ¿Qué me dice que aquí aparezca primero el de y en dx? O sea, perdón, que aparezca primero el de y después el dx, que lo primero que tengo que hacer yo en esta es integrar respecto a y, ¿ya?
y finalmente integral respecto a x. Eso quiere decir que este intervalo que aparece acá, 0, 1, corresponde al y, ¿ya? Y este 0, 1 de afuera corresponde a los valores en los que se mueve el x, ¿ya? Así que, como en este primer caso, en esta primera integral de acá, lo voy a poner entre paréntesis, en esta primera integral, estamos integrando respecto a y, la x funciona como constante, ¿cierto? Es como si fuera constante para y. No varía eh, en la medida en que varía y, ¿cierto? Así que como f de x es constante para esta primera integral, lo que nosotros podemos hacer es sacarla de la integral, ¿cierto? Porque es una constante y eso es lo que podríamos hacer en integrales siempre, en las integrales de una dimensión. Si tenemos algo constante adentro, lo podemos sacar de la integral y que quede multiplicando. Entonces podemos hacer lo mismo acá. Entonces esto va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de, sacamos el f de x y quedaría aquí f de x por la integral de 0 a 1 de f de y y esto de x. ¿Ya? De nuevo, esto solamente lo pudimos hacer porque el f de x actúa como constante para el de y. Entonces lo podemos sacar. El f de y no es constante para el de y porque de hecho es una función que depende de esta variable, así que no la podemos sacar. Asimismo, el f de x no es constante para dx porque es la misma variable, así que no lo podemos sacar de esta integral. Pero hasta ahí quedamos, ¿cierto? Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora notemos que esta integral de acá, ¿ah? Como está definida entre 0 y 1, es de hecho un número, ¿cierto? Una integral definida entre dos valores numéricos es un número y por lo tanto esta expresión de acá es una constante, ¿cierto? Y como es constante, de nuevo podemos sacarla de esta integral, ¿cierto? Porque es una constante, es un número. Entonces quedaría la integral entre 0 y 1 de f de y en di por la integral entre 0 y 1 de f de x por dx. Ya de nuevo porque esto es constante y sale. Entonces nos queda ahora esta integral multiplicada por esta integral. Ahora, yo les pregunto, ¿es este valor, el valor de la primera integral, igual al valor de esta segunda integral? ¿O son dos cosas distintas que no tienen nada que ver? ¿Podrían ser iguales? Claro, existe esa posibilidad, ¿cierto?, de que sean iguales. Y de hecho, em, vamos a nosotros afirmar 100% de que son iguales. ¿Ya? Son iguales porque cuando estamos hablando de integrales definidas, la variable de integración en realidad es indistinta. ¿Ya? Da lo mismo cuál sea aquí el valor, o la variable respecto a la cual yo esté integrando, porque yo estoy evaluando los límites ¿ya? Entre dos números. Así que em, al final esas variables van a desaparecer y me voy a quedar con los números, ¿ya? Así que aquí yo podría ponerle un i, podría ponerle un z de z, podría ponerle lo que yo quiera, podría ponerle un zapato, como decía mi profesor de matemática en el liceo, y quedaría f de zapato, ¿ya? Pero lo que importa es que al final voy a estar integrando respecto a ese zapato y voy a estar evaluando ese zapato en estos dos valores. Entonces esos zapatos al final van a desaparecer y me van a quedar solamente el número, ¿ya? Y si se fijan, aquí estoy integrando la misma función, f y f. Así que lo que estoy al final encontrando, las integrales que estoy encontrando son las mismas, ¿ya? Porque estoy integrando la misma función y estoy evaluando los mismos límites. Así que estos números son de hecho iguales, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo para que quede más gráfico solamente. Si yo tengo la integral entre 0 y 1 de, no sé, por ejemplo, x al cuadrado, una función simple en dx, y yo tengo acá la integral entre 0 y 1 de y al cuadrado en di, los valores que van a obtener acá son iguales, van a ser lo mismo. Y da lo mismo si aquí yo le coloco z al cuadrado en dz o lo que sea, ¿ya? A eso cuando se usa esta propiedad se suele decir como que la variable es muda, ¿ya? Porque al final no importa qué variable yo esté considerando, ¿ya? Lo que importa es el valor numérico que yo voy a obtener al final, ¿ya? Y lo importante, claro, es que este z se corresponde con el diferencial, con la variable que yo estoy integrando. Si aquí yo le pongo un i,
y estoy integrando respecto a z, claro, ahí me cambia completamente el ejercicio. Pero si tenemos que, perdón, estas son idénticas, ay, era z, perdón. Si tenemos como en este caso, que es la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado de x, y al otro lado 0, 1, z al cuadrado de z, entonces los valores van a ser iguales, ¿ya? Ya, espero que les haya quedado claro eso. Bueno, y si les quedó claro, entonces van a creerme cuando les diga que de hecho esto es igual a el cuadrado de la integral entre 0 y 1 de f de x en dx, ¿cierto? Porque básicamente estoy multiplicando dos cosas que son iguales, ¿cierto? Entonces queda un valor por sí mismo, quedaría al cuadrado, ¿cierto? Em, ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Me creyeron cuando les dije que de hecho estas dos expresiones son iguales? ¿O todavía quedan algunas suspicacias, quedan dudas? Sí se entendió. Ya, genial. Entonces, bueno, como llegamos a que este lado es igual a este otro, encontramos que el valor de verdad de la afirmación es verdadero, ¿cierto? Que la afirmación es de hecho cierta. Eh, ya, y bueno, y da lo mismo si yo lo hubiese empezado de acá y hubiese llegado a este otro valor, hubiese sido lo mismo. Hubiese sido como empezar acá, llegar a esto y después terminar acá. Ya, y hubiese sido lo mismo. Ya. Ahora vamos con el último ejercicio entonces. La pregunta 5. Dice, evalúe la integral, que sería una integral doble sobre la región R de I por el máximo entre 1 menos x al cuadrado y x en dA, donde R es el cuadrado 0,1,0,1 y max es la función máximo, definida como, aquí tenemos el máximo de x, y, donde toma el valor x cuando x es mayor o igual a y, ¿cierto? O sea, cuando es más grande, y toma el valor y cuando y es mayor que x, ¿cierto? O sea, cuando y es más grande. Claro, si yo tengo estos dos valores, me toma el valor que es más grande, el máximo, ¿cierto? Entonces nos piden evaluar esta integral, ¿ya? Como no nos están dando un orden de integración explícito, yo puedo decidir en qué orden integrar, ¿cierto? Así que les pregunto a ustedes, ¿qué orden creen ustedes que me convenga utilizar acá? En realidad, en este caso, en este ejercicio, en el que el dominio es cuadrado, da lo mismo el orden que yo elija. No es como que me vaya a facilitar algo, ya no es como que me vaya a quitar complejidad al resolver el problema. Así que ustedes me pueden decir de y en dx y de x en dy y va a ser exactamente el mismo ejercicio. Así que vamos a hacerlo en el orden de y de x, ¿ya? Para integrar primero respecto a y. Entonces la integral quedaría entre 0 y 1, entre 0 y 1 de i por el máximo entre 1 menos x al cuadrado y x de i de x. Entonces, como estamos integrando primero respecto a i, esta función máximo que depende solo de x es constante, ¿cierto? E integramos solamente este de acá, el i que aparece. Entonces, esto sería igual a la integral entre 0 y 1 de el máximo entre 1 menos x al cuadrado y x por la integral de i sería i al cuadrado medios evaluado entre i igual 0 e i igual a 1 en dx. Ya al evaluar nos queda 1 al cuadrado, sería 1 dividido en 2, menos 0. Entonces quedaría igual a un medio, que puedo sacar de la integral. La integral, oh, qué feo. La integral entre 0 y 1 de el máximo de 1 menos x al cuadrado, x en dx, ¿ya? Bueno, y ahora tenemos simplemente una integral en una dimensión, así que es algo que ya hemos hecho hasta ahora. Aunque creo que no hemos trabajado con una función definida como este tipo. ¿Ya? Así que vamos a ver cómo trabajar. La integral, la función máximo de 1 menos x al cuadrado y x entre 0 y 1. Grafiquemos las funciones en ese intervalo. ¿Ya? Mm, ahí está. Ya. Aquí tenemos el eje x, el eje y tenemos 1 menos x al cuadrado, que es así.
donde aquí está en el 1 y aquí en el 1, ¿cierto? Una parábola que se abre hacia abajo, y la recta igual a x, que sería así. Entonces, esta sería 1 menos x al cuadrado, y esta sería y igual a x. ¿Ya? Bueno, lo que necesitamos encontrar es este punto de intersección. Pa, pa, pa. ¿Y cómo se encuentra? Bueno, simplemente resolviendo esta ecuación, 1 menos x al cuadrado es igual a x, ¿cierto? Sería la intersección entre entre la recta x y la curva 1 menos x al cuadrado, que sería entonces x al cuadrado más x menos 1 igual a 0. ¿Cierto? A ver, x al cuadrado. Sí, está bien. Entonces quedaría que x, 1 y 2 vendrían siendo igual a menos b, que sería menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado, 1 menos 4, por a, que sería 1, por c, que sería menos 1. Entonces quedaría más, dividido en 2a, que sería 2, y esto sería igual a menos 1 más menos la raíz de 5 sobre 2. Ya, bueno, y aquí tenemos 2, ¿cierto? Me aparece un negativo porque si nosotros extendiéramos esto para este otro lado, tendríamos otra intersección entre la recta y la parábola, pero a mí me interesa solamente la positiva, que sería esta. Y por lo tanto, nos quedamos con que x es igual a menos 1 más la raíz de 5 medios. Y por lo tanto, la integral, lo voy a escribir de nuevo, la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 de i por el máximo de 1 menos x al cuadrado, coma x de i de x es igual a em, un medio, como ya lo habíamos visto, de la integral entre. Si se fijan, entre 0 y este punto de intersección, que es menos 1 más raíz de 5 medios, entre 0 y este punto, la función máximo toma el valor 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Porque en ese intervalo esta función es más grande, pasa por arriba. Así que entre 0 y menos 1 más la raíz de 5 medios, la función que estaríamos integrando es 1 menos x al cuadrado en dx. Más, y en el otro intervalo, que sería entre menos 1 más la raíz de 5 medios y 1, la función toma el valor x, ¿cierto? Porque pasa por arriba en este intervalo. La función x pasa por arriba de 1 menos x al cuadrado, o sea, más grande. Así que aquí sería x de x y resolvemos esto. Quedaría entonces, esto es igual a 1 medio por la integral de 1 menos x al cuadrado es x menos x al cubo tercios, evaluado entre 0 y menos 1 más la raíz de 5 medios, más x, que es x al cuadrado medios, evaluado entre menos 1 más la raíz de 5 medios y 1. Y finalmente, entonces, simplemente evaluando, nos queda que esto es igual a 1 medio por, evaluamos aquí, quedaría menos 1 más la raíz de 5 medios, menos 1 más la raíz de 5 medios al cubo, dividido en 3, más, ya quedaría, esto evaluado en 1 es 1 medio menos, menos 1 más la raíz de 5 medios dividido, perdón, al cuadrado dividido en 2. Y ese sería entonces el valor de la integral, ¿ya? Aquí, bueno, uno podría seguir desarrollándolo, pero este ya es el valor numérico, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno, y eso sería entonces el ejercicio. Sería, en estos casos en el que el dominio es rectangular, en realidad no hay mucha ciencia, ¿ya? Porque el teorema de Fubini dice que, no sé si vieron el teorema de Fubini, pero si no lo van a ver pronto, que uno puede iterar sobre las integrales, ¿ya? Puede calcularlo en este orden o en este otro.
cuando el dominio es rectangular, porque cuando no es rectangular hay que hacer unas operaciones que son un poco más complicadas, ¿ya? A la vez que más entretenidas. ¿Ya? Son más entretenido resolver ejercicios cuando los dominios son más generales, como círculos o definido a través de intersección de curvas y cosas así. En estos casos es como, ya, lo resuelvo así o lo resuelvo de esta otra manera, en realidad da lo mismo. Al final lo único que estoy haciendo es integrar, hacer dos integrales de una sola dimensión. Ya como que no tiene mucha relación una integral con la otra en este caso, por más que es una integral doble, primero integro respecto a una variable y después respecto a la otra. Vamos a ver ya lo que van a ver ya la semana subsiguiente, cómo se entrelazan ambas variables, ¿ya? Y cómo entra ese juego, que de nuevo es muy entretenido. Es mi parte favorita de la materia. Ya, pero eso ya es algo que van a ver más adelante. Así que, ¿se entendió este ejercicio? ¿O quedó alguna duda? Yo tengo una duda con el principio. Acá. Sí, ¿cómo se leería donde los reales igual a el intervalo 0,1 por? Claro, aquí es R. En realidad este R no es de los reales, sino que es el dominio de la integral. ¿Ya? Es un R mayúscula, es como si fuera un D mayúscula. Es simplemente el nombre que le damos a el dominio. Y aquí, claro, es igual a 0,1 cruz 0,1. O sea que aquí 0,1, el primero es el intervalo en el que se mueve el X. ¿Ya? Cruz, que ese cruz es producto cartesiano, el intervalo en el que se mueve el i, ¿ya? En realidad es eso. Es otra manera de escribir esto. Es como decir que R es igual a este conjunto, los x, y en R2, tales que x se mueve entre 0 y 1 y el i se mueve entre 0 y 1 también. ¿Ya? Y esto es lo mismo de nuevo que 0,1 cruz 0,1. ¿Ya? ¿Siempre en ese orden o pueden variar? Es que en realidad es como una convención, es como que el 0,1, el primer 0,1 habla de la variable que se mueve horizontal, esta de acá, ¿cierto? Que sería el x, y el segundo sería el perpendicular a este, que sería este así, ya el y en este caso. Pero de nuevo, es como una convención simplemente. Igual la manera más usual en la que uno se encuentra estos ejercicios es esta de acá, esta definición que aparece aquí. ¿Ya? Porque es como la manera más explícita, ¿cierto? Si uno ve esto y dice, claro, estoy hablando de el cuadrado 0,1,0,1. Pero, de nuevo, esto también es una manera de escribir lo mismo, ¿ya? Más corto. ¿Ya? Sí, me quedó claro. Genial. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya. Si no, bueno, los invito de nuevo a revisar las ayudantías de la semana pasada y la antepasada, en donde vimos estos mismos tópicos, desarrollamos otro ejercicio, así que también ahí podrían eh, ampliar los ejercicios que ustedes han visto respecto a esta materia, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Ya, entonces hasta aquí quedaría la ayudantía. Les deseo una muy buena semana de descanso, que vuelvan con las pilas puestas para lo último que queda de semestre, que ya es como, eh, son como 2 semanas que quedan después o 3, así que mucho ánimo también para este final de semestre, ¿ya? Adiós, que estén bien, cuídense, Chao. Chao, Chao, que estés bien. gracias. chao. Chao, gracias.